Jóvenes, ¿cómo están? Les saludo a su profesor Jorge Alvarado. Espero que se encuentren bien. Hoy vamos a hablar de los artículos y la remuneración en Guatemala en el curso de Administración de Recursos Humanos. Los artículos más importantes del Código de Trabajo en Guatemala. Estos son 10 artículos del Código de Trabajo de Guatemala que es importante conocer. De esta manera se podrán hacer respetar sus derechos y cómo proceder en caso se crea que no están siendo cumplidos. Se debe de tomar en cuenta que muchas reglas de trabajo dependerán del contrato. Sin embargo, estos son solo algunos puntos importantes que se deben conocer. El primero sería permisos con goce de salario a los que se tiene derecho. Según el artículo 61, numeral ñ del Código de Trabajo, los patronos tienen la obligación de conceder licencia con goce de sueldo a los trabajadores en los siguientes casos: cuando ocurriere el fallecimiento del cónyuge o de la persona con la cual estuviese unida de hecho el trabajador, o de los padres o hijos, tienen derecho a 3 días, es decir, cuando en algún momento muere el esposo, la esposa o la persona que es el cónyuge, se tienen 3 días de asueto con goce de salario. También si muriera los padres o los hijos del trabajador, también se tienen esos 3 días de asueto con goce de salario. Cuando contrajera matrimonio, se tienen 5 días de asueto con goce de salario. Por el nacimiento de un hijo, el papá tiene 2 días de asueto con goce de salario. Y cuando el empleador autorice expresamente otros permisos o licencias y haya indicado que estos serán también retribuidos. Aquí ya está hablando de los permisos que se han llevado a cabo entre el patrono y el trabajador, en donde se ha retribuido o se dice que sí se va a tener la licencia de asueto con goce de salario. También para responder a citaciones judiciales por el tiempo que tome la comparecencia y siempre que no exceda el mediodía dentro de la jurisdicción y un día fuera del departamento de que se trate. Es decir, si se tiene alguna citación legal, solo se tiene medio día para poder asistir con goce de salario, y un día si fuera eh, que no fuera dentro del departamento, por desempeño de una función sindical, siempre que ésta se limite a los miembros del comité ejecutivo y no exceda de 6 días en el mismo mes calendario para cada uno de ellos. Es decir, en algún momento cuando un miembro del sindicato tenga que salir, solo tiene derecho a 6 días dentro del mes para poder salir con goce de salario. En todos los demás casos específicamente previstos en el convenio o pacto colectivo de condiciones de trabajo. Es decir, de que cuando existen sindicatos existen convenios o pactos colectivos de trabajo en donde quizás se ejerce un día más de asueto, en el que se le otorga al trabajador un día más, pero esto ya queda con condición del trabajador y del patrón. Cada cuánto se debe descansar. Además de vacaciones y asuetos, todo trabajador tiene derecho a disfrutar de un día de descanso remunerado después de cada semana de trabajo. La semana se computará de 5 a 6 días según costumbre en la empresa o centro de trabajo, según el artículo 126. Aquí estamos hablando del día que se conoce como séptimo. Estamos hablando entonces de que aquí todas las empresas están obligadas a cumplir con el pago del séptimo día, es decir, que se trabaja de lunes a sábado y el domingo se paga como un día completo. Asuetos. Los días de asueto con goce de salario para los trabajadores particulares serían los siguientes: el 1 de enero, el jueves, viernes y sábado santo, el 1 de mayo, el 30 de junio, 15 de septiembre, el 20 de octubre, el 1 de noviembre,
24 de diciembre, mediodía, 25 de diciembre, 31 de diciembre, mediodía, y la festividad de la localidad, según el artículo 127. Entonces aquí están estipulados todos los días a los que tenemos derecho de asueto y nos indica la festividad de la localidad. En este caso, en Shela, sería el Día de la Virgen del Rosario, que es el día en el que es el día de la feria, de la festividad de la localidad, que nos darían asueto obligatorio. ¿Se pueden cambiar las vacaciones por dinero? De acuerdo con el artículo 133, las vacaciones no son compensables en dinero, salvo cuando el trabajador que haya adquirido el derecho a gozarlas no las haya disfrutado por cesar en su trabajo, cualquiera que sea la causa. Se prohíbe al trabajador prestar sus servicios a cualquier persona durante el periodo de vacaciones. Entonces aquí nos está diciendo que las vacaciones no pueden cambiarse por dinero, es decir, no nos la pueden pagar a menos que en algún momento nos despidan o renunciemos, nos tendrían que pagar el porcentaje de nuestras vacaciones. Además, cuando el trabajador cese en su trabajo, cualquiera que sea la causa, antes de cumplir un año de servicios continuos o antes de adquirir el derecho de un nuevo periodo, el patrón no debe compensarle el dinero en la parte proporcional de sus vacaciones de acuerdo con su tiempo de servicio. Es decir, que si en algún momento quizás no se llegó al año de trabajo, pero si trabaja unos 6 o 5 meses, se tiene derecho a quizás la mitad de días de vacaciones, que si en ese momento nos despiden, nos la tienen que pagar proporcionalmente. Trabajos en menores de edad. Los menores de edad deben trabajar en menor cantidad que los mayores, así lo indica el artículo 149. La jornada ordinaria diurna se debe disminuir así: en 1 hora diaria y 6 horas a la semana para los mayores de 14 años, y en 2 horas diarias y en 12 horas a la semana para los jóvenes que tengan esa edad o menos, siempre que el trabajo de estos se autorice por la Inspección General de Trabajo. Es decir, los menores de edad pueden trabajar en horario diurno siempre restándole 1 hora, es decir, que van a trabajar 7 horas si son mayores de 14 años. Si son de 14 años o menores de 14 años, solo pueden trabajar 6 horas al día, pero siempre esos trabajos tienen que estar avalados por la Inspección General del Trabajo. Es decir, que ellos lo prueben si pueden trabajar o no. Derechos de una mujer embarazada. Según el artículo 152 del Código de Trabajo, la madre trabajadora gozará de un descanso retribuido con el 100% de su salario durante los 30 días que precedan al parto y los 54 días siguientes. Los días que no pueda disfrutar antes del parto se le acumularán para ser disfrutados en etapa posparto, de tal manera que la madre trabajadora goce de 84 días efectivos de descanso durante este periodo. Entonces aquí nos indica que la madre embarazada tiene 30 días antes de su fecha estipulada de parto y 54 días después de la fecha estipulada de parto, que nos dan un total de 84 días. Pero también la madre puede tener el derecho de pedir que estos 30 días quizás no se los den antes, sino que sea después de la fecha de parto, para que se acumulen los 84 días después de el parto. Razones justas de despido. De acuerdo al artículo 77 del Código de Trabajo, son algunas causas de despido: cuando el trabajador deje de asistir al trabajo sin permiso del patrono o sin causa justificada durante 2 días laborales completos y consecutivos o durante 6 medios días laborales en un mismo mes calendario. Se toma como en algún momento un abandono de trabajo cuando durante 2 días laborales completos no se asiste al trabajo y no se excusa ni hay ninguna respuesta. Se toma como abandono de trabajo, entonces se despide y no se les dará su liquidación completa. O también con los 6 medios días durante consecutivos no se lleguen a trabajar.
cuando el trabajador revele los secretos técnicos comerciales o de fabricación de los productos, es decir, cuando divulgue los secretos que se tienen dentro de la empresa. Entonces eso también es una razón de despido. Cuando el trabajador sufra la pena de arresto mayor o se le imponga prisión correccional por sentencia ejecutoriada, entonces ahí también se tiene una razón justa de despido y por ende no se le dará completa su liquidación. Cuando el trabajador incurre en cualquier otra falta grave de las obligaciones que le imponga el contrato, es decir, cuando no cumpla con lo que se está diciendo del contrato, entonces por eso también es una falta grave y no se tendrá el derecho para darle su liquidación completa. Jornadas de trabajo. El artículo 116 expresa la jornada ordinaria de trabajo efectivo diurno de 6 de la mañana a 18 horas. No puede ser mayor de 8 horas diarias ni exceder de un total de 48 horas a la semana. Y la jornada ordinaria de trabajo efectivo nocturno, que sería de las 18 horas a las 6 de la mañana del día siguiente, no puede ser mayor de 6 horas diarias ni exceder de un total de 36 horas a la semana. Asimismo, el artículo 117 indica que la jornada ordinaria de trabajo efectivo mixto no puede ser mayor de 7 horas diarias ni exceder de un total de 42 horas a la semana. La jornada mixta es la que se ejecuta durante un periodo que abarca parte del periodo diurno y parte del periodo nocturno. Se considera nocturno si excede 4 horas en el periodo de las 18 horas a las 6 de la mañana del día siguiente. ¿El contrato de trabajo necesita ser escrito? No. El contrato de trabajo individual puede ser verbal cuando se refiera, según el artículo 26, a las labores agrícolas o ganaderas, es decir, cuando se trabaja en el campo, los contratos pueden ser verbales. El servicio doméstico también puede ser un contrato verbal y a los trabajos accidentales o temporales que no excedan de 60 días, es decir, si no excede de 2 meses, se entiende que es un contrato verbal. A la prestación de un trabajo para hora determinada, siempre que el valor de ésta no exceda de 100 quetzales y si hubiere señalado plazo para la entrega, siempre que éste no sea mayor de 60 días. Si se tiene un trabajo en la que se va a trabajar por obra, entonces también se puede hacer un contrato verbal siempre y cuando no exceda los 60 días, es decir, los 2 meses de el trabajo de la obra, que lleva un reglamento interior de trabajo. Todo patrono que ocupe en su empresa permanentemente 10 o más trabajadores queda obligado a elaborar y poner en vigor su respectivo reglamento interior de trabajo. Este debe contener las horas de entrada y salida de los trabajadores, el tiempo destinado para las comidas y el periodo de descanso durante la jornada, el lugar y el momento en que deben comenzar y terminar las jornadas de trabajo, los diversos tipos de salario y las categorías de trabajo a las que correspondan. Es decir, en este reglamento interno de trabajo debe estar estipulado la entrada y la salida de los trabajadores, las horas en que van a salir a almorzar, refaccionar y el periodo de descanso durante la jornada. También debe estar estipulado el lugar y el momento en donde comenzar y terminar las jornadas de trabajo y los diversos tipos de salarios que existen en la organización. El lugar, el día y la hora de pago también tienen que estar estipulados en este reglamento, las disposiciones disciplinarias y procedimientos para aplicarlas. En algún momento infringen algunas normas dentro de la empresa, debe estar estipulado cuáles van a ser esas normas o disposiciones disciplinarias. La designación de las personas del establecimiento ante quienes deben presentarse las peticiones de mejoramiento o reclamos en general y la manera de formular unas y otras. También se tiene que estar estipulado a quién se debe dirigir cuando exista algún problema o deba de manejarse algún tipo de remodelación o algún tipo de mejoramiento en las áreas de trabajo. Las normas especiales pertinentes a las diversas clases de labores de acuerdo con la edad y sexo de los trabajadores y las normas de conducta, presentación y compostura personal que estos deben guardar según lo requiera la índole de trabajo.
Es decir, todas las normas que debe de tener dentro del área laboral deben de estar contempladas en el Reglamento Interno de Trabajo. Les agradezco mucho su atención, espero hayan comprendido los artículos que se vieron aquí y espero que se encuentre bien. Muchas gracias.